Zuga era su jefe de gabinete, Julián Zugazagoitia, un grandísimo personaje extraordinario, que era el que se puede decir, el que seleccionaba qué documentos tenía que presentar al estudio, a la consulta o a la decisión del jefe del gobierno. Y que tengo que terminar porque esto sería interminable y ya es tarde, yo lo entiendo. Va a ser imposible poder desilvanar la densísima correspondencia, informes que tenía. Solamente voy a detenerme, vamos a decir, en dos casi anécdotas, ¿no? De todos los eventos, fijarse qué lista de eventos, y cada cosa sería para una conferencia de lo que hay aquí. Como eso es imposible, yo me voy a detener aquí en dos momentos de la guerra civil que señalan la lucidez, la valentía y la entereza de don Juan Negrín. Es, por ejemplo, el caso del destructor José Luis Díez. La República tiene 6 destructores, la mayoría bastante modernos de la época, y uno de ellos, que participa en la Guerra del Norte muy al principio de la guerra, que bueno, al juicio de muchos historiadores fue quizás un error, entonces era Indalecio Prieto el jefe de la Marina, y ordena que a la mayor parte de la flota, que en vez de seguir controlando el estrecho para impedir que el ejército de África pase a la península y siga recibiendo suministros de Italia y de Alemania por vía de las plazas del norte de África, pues manda la flota al norte para ayudar a la ofensiva que en el norte están haciendo las fuerzas fascistas, con lo cual deja abandonado el estrecho, ocasión que aprovecha Franco para empezar a mandar gente a la península. A juicio de ciertos estrategas y a todo lo pasado, pues piensan que fue un gravísimo error táctico, que costó carísimo, costó muy caro después. Bueno, pues se me ha ido el hilo de lo que estaba contando de eso. Sí, el José Luis Díez. Bien, el José Luis Díez resulta alcanzado en un combate naval en el norte de España y se ve refugiado y tiene que pasar a astilleros franceses, donde se tira casi un año para que lo reparen. Bueno, hay un libro por ahí, ustedes pueden estar publicado en internet, es un libro cortito, se llama La Odisea del José Luis Díez. Es un libro escrito por el Servicio de Propaganda de la República durante la guerra civil, y está muy bien escrito, y que realmente fue una odisea, porque ya una vez reparado, que eso costó otra fortuna, y si se terminó de construir era a pesar de que se hizo casi a espaldas del propio gobierno francés. ¿Y cómo a espaldas en un astillero francés controlado por el gobierno francés? Pues muy sencillo, porque la mayor parte de los trabajadores de los astilleros eran comunistas y apoyaban, y casi se puede decir que trabajaban casi en contra de las directrices gubernamentales. Finalmente se repara, pero claro, está en el Havre, en el noroeste de Francia, y tiene que cruzar todo el mar Cantábrico, costear Portugal, pasar el estrecho, y ahí en el estrecho era donde le estaba esperando la flota fascista. Sucede, bueno, en el combate llega allí, el gobierno de la República manda a la flota para protegerlo, no lo encuentra, pero sí tiene un encuentro el destructor, ve que tiene un crucero, un destructor y 2 cañoneros bloqueándole el estrecho, y se refugia en Gibraltar, además tocado con varios impactos de artillería naval, y realmente ahí sufre una serie de humillaciones intolerables, infringiendo todas las normas internacionales de países beligerantes. O sea, los ingleses son unos, en aquel momento actuando allí, unos auténticos bucaneros, unos, no sé, perdonad, pero es que, fíjate, me indigno. Solo hay que leer los telegramas que reciben, o sea, donde los marinos españoles, el primer comandante, capitán de fragata, Castro, o sea, con grado de teniente coronel en Marina, capitán de fragata, manda el mismo día que ingresa allí, en diciembre del 38, primero de diciembre del 38, manda, bueno, hay un montón de teletipos del mismo día, del día 10, del día 11, del día 12, comunicando casi hora por hora la situación, desde que los detienen, entran en el puerto, donde en virtud de la ley no tenía por qué ser un buque internado, porque no estaba en guerra contra Inglaterra,
la República Española. Estaba en guerra, en una guerra contra unos traidores que se habían sublevado. Detienen a la tripulación, los meten en mazmorras, les dan mala comida, y yo me he permitido, entre los muchos documentos que he traído por aquí, que no es sino una parte muy pequeña de los 1000 y pico documentos que pude obtener de la Fundación, el telegrama cifrado que manda el doctor Negrín al primer comandante del crucero, del destructor José Luis Díez, con fecha 10 de enero del 39. Dice así: para comandante José Luis Díez, opongan viva resistencia a acto fuerza, tratan consumar con la heroica tripulación del José Luis Díez, y sométase solo, reducidos físicamente por la violencia, consignando su más viva protesta. Manténgase, sin embargo, en la más estricta corrección, pero negándose a dar trato de caballeros a quienes no lo merecen. Plácemes cordiales, Negrín. Negrín, hay momentos en la lectura de estos documentos en que uno comprende la presión a que se había sometido. Como tantos hombres buenos de la República, sentía que la razón estaba con España, estaba con la República y estaba con él. Sabían el objeto que al final se estaban convirtiendo las repúblicas democráticas, bueno, las repúblicas no, los países democráticos de nuestro entorno se estaban convirtiendo, de hecho, en aliados de los nazis y de los fascistas. Y la manera de plasmarlo de una manera era el trato que le daban a los militares de una nación legal y legítima, que no estaba en guerra ni con Francia ni con Inglaterra, pero que los trataban como si fueran enemigos, los españoles. Y en esa situación de rabia, de indignación y de orgullo de ser presidente de una nación legal y legítima, es cuando cursa este telegrama cifrado. También un poco contradictorio, ¿no? Porque si dice opongan con violencia y a continuación dice que se porten correctamente, pues la verdad es que es un poco difícil cómo se casa esto. Yo creo que estaba muy influenciado precisamente por la indignación que yo, pobre lector que estaba allí, también compartía pues 70 y tantos años más tarde. Y luego también, y acabo ya con otro documento que espero encontrar aquí cerquita. Aquí está. Es otro momento que es el 24 de mayo de 1937, en que los alemanes, pasándose por el arco del triunfo toda la legislación internacional, porque en ese comité de no intervención, para dejar a los dos contendientes que se peleen entre ellos sin echar leña al fuego y que gane el que pueda, resulta que uno de los países que formaban parte, que su flota formaba parte de ese comité, ¿cuál era? Alemania. O sea, como un país, Alemania era un país neutral, que desde el 24 de agosto está enviando aviones y suministros y tiene ya aquí una legión, que es la Legión Cóndor, con más de 150 aviones, la mitad de ellos de bombardeo. Y eso es una legión, esos son los que tienen que vigilar que ni Franco ni la República reciban ayuda extranjera. Bueno, pues violando además la propia legislación que establecía que los buques de las naciones que tenían que velar por el cumplimiento de la no intervención, que no podían estar a menos de 5 millas de la costa de la zona leal, es decir, y de la zona sublevada. Pues pasándose por el forro, sus barcos en la zona sublevada, como es por ejemplo Ibiza, que era la zona franquista, tenía allí fondeado a uno de sus buques más importantes. Realmente era un crucero pesado o un acorazado de bolsillo, que era el Deutschland. Bien, pues el 24 de mayo, días antes, un par de días antes, creo recordar, hay un vuelo de reconocimiento de la aviación republicana que despega de Manises y a 5.000 metros de altura fotografían y ven sobre Ibiza, ven un buque que creen que es el crucero Canarias. Ya el Baleares estaba haciéndole compañía a Neptuno, hundido por la flota republicana, pocos meses antes.
No, perdón, no, porque esto fue en el 38, no, todavía estaba el Baleares flotando. ¿Qué sucede? Sucede que 2 días más tarde despegan 5 aviones Katiuska, son bimotores grandes, son aviones muy grandes, soviéticos, eran muy rápidos, eran tan rápidos casi como los cazas alemanes. De hecho, los Katiuskas, que eran aviones de bombardeo soviéticos, era la joya de la corona, a saber lo que valdría aquello, podían ir sin escolta porque eran más rápidos que los aviones fascistas. Y 5 aviones, por cierto, tripulados por pilotos soviéticos, creyendo que era el Baleares o el Canarias y que podían hundirlo, pues dan una primera pasada de reconocimiento. El crucero abre fuego contra ellos, el buque hace fuego contra ellos, lo cual le confirman, dice, bueno, tiene que ser un buque fascista, porque lo demás es que no pueden dispararnos, porque nosotros no hemos disparado. Y recibe fuego de artillería antiaérea del Deutschland, pero ellos no sabían que era el Deutschland, pensaban que era el Canarias. Vuelven a dar otra pasada y reciben y mandan 2 bombas. Una de ellas entra justo al lado de una chimenea y en la tercera cubierta estalla, se produce una gran explosión y hay 35 muertos y 100 y pico heridos alemanes. Esto, naturalmente, el mismo día, en un concierto, le pasa la noticia a Hitler. Y Hitler quería allí mismo, consultando con el almirante Raeder, y el almirante Raeder, de momento, dice, no, ahora mismo hay que declarar la guerra a la República. Y el almirante Raeder dice, vamos a hablar esto. Y finalmente se decide otra cosa, ¿no? El conocido ataque a Almería. Bueno, todos los documentos que se cruzan, es decir, el propio Estado Mayor se reúne en Valencia, dirigido por el entonces que era ministro de Defensa, que era Indalecio Prieto. Indalecio Prieto sugiere, era el jefe del ejército y de la aviación y de la marina. Dice, esto hay que devolverles el golpe. Y entonces se reúne el Estado Mayor y hace un informe. Y este es un acta, son 5 folios. Pero solamente leo un parrafito aquí de lo que dicen los militares. Dice, lo primero ha sido descartado, o sea, hacer la vista gorda. Bueno, vale, asumir la agresión. O sea, estamos hablando del ataque a Almería, la respuesta que hay al bombardeo del Deutschland. Como consecuencia del bombardeo, Hitler dice que a ese barco que no se ha hundido se va a reparar y lo van a transportar, va a llegar por sus propios medios, muy estropeado, pero va a llegar a Wilhelmshaven, Alemania. Y lo primero que hace es cambiarle el nombre. Cuando llega allí ya no se llama Deutschland, porque que un país como Alemania le hundan un barco, que el buque insignia de la flota entonces, de la flota alemana, todavía no funcionaba ni el Tirpitz ni el Bismarck, que le hundan en el año 37 al buque insignia de la flota, que Deutschland termine hundiéndose, es un mal cartel para la Alemania nazi. Y lo primero que hace es cambiarle por Lützow, almirante Lützow, y le cambian el nombre. La represalia, como ya se sabe, hace poco se ha celebrado un aniversario, es un brutal bombardeo naval de la plaza de Almería, que no tenía protección de artillería naval, como si la tenía Cartagena, que era lo que en principio pensaban atacar, pero Cartagena tenía unas baterías de costa de no temer, no se atreven. Como consecuencia del bombardeo, ¿y ahora qué hacemos? O sea, otra vez, ¿y ahora qué? Dice el Estado Mayor al doctor Negrín en un informe que le dan a Negrín y que él tiene que tomar una decisión. Le dicen, lo primero, o sea, el encajar el golpe ha sido descartado por entender que se colocaría voluntariamente a España en una situación depresiva y desmoralizadora en un plano internacional, poco digno por no responder a agresiones que se hacen al Estado, faltando las normas elementales del derecho internacional. En consecuencia, esta Junta optó por proponer al Gobierno como solución de momento la reacción ofensiva. Hay más. Inclusive dice cómo tiene que hacerse, cómo fraccionarán el tiempo, cómo fraccionarán las fuerzas y cómo hacerlo. O sea, el Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas Españolas le dicen al doctor Negrín, en un informe de casi 8 folios, va a ser 7 folios y pico, le aconseja que se le haga caso
a lo que en principio proponía el propio ministro de Defensa, Indalecio Prieto: hacer un ataque de la aviación española contra los buques alemanes, precisamente para provocar una guerra y así obligar a los países que nos habían decretado el embargo, pues que rompan el embargo y que España se pueda defender ya en medio de una conflagración. Pues es el doctor Negrín el que para esto. ¿Por qué? Porque Negrín tenía unos extraordinarios asesores en política internacional. Él en persona asiste varias veces en la Sociedad de Naciones, en sus reuniones de Ginebra, precisamente denunciando que ese comité de no intervención realmente estaba haciéndoles, era, se puede decir, un aliado de Alemania y de la Italia fascista. Y que las consecuencias, pero naturalmente el doctor Negrín sabía que las consecuencias internacionales, teniendo en cuenta que estábamos hablando del año 38, él preveía, para terminar, él preveía en el año 38 asistir a la Sociedad de Naciones precisamente para públicamente presentar un plan de armisticio para parar la guerra y entrar en negociaciones con intervención de la propia Sociedad de Naciones. Esto al final no surte efecto porque Inglaterra no quiere incomodar a Alemania. Se ha producido ya, hablamos ya de octubre de 1938, el ministro de Asuntos Exteriores Chamberlain, en el cual en los documentos se alude, en los informes que le manda al SIN, se habla de todas los cambalaches y todas las reuniones que hay en Inglaterra en relación con Alemania. La guerra está a punto, está en el ambiente, y es lo que cada vez convence más al doctor Negrín de que la guerra mundial, claro, no se sabía que era la guerra mundial, claro, que iba a ser mundial, pero que la guerra iba a estallar. En el sudeste de Alemania estaba ya invadiendo Checoslovaquia, y la bajada, con perdón, de pantalones del primer ministro inglés, que por complacer a Hitler renuncia a defender, que por tratado le correspondía, a Checoslovaquia, deja que Alemania se apodere de Checoslovaquia y se hunden las últimas esperanzas de la República en que la Sociedad de Naciones pudiese intervenir como mediadora para conseguir un armisticio y entrar en conversaciones con los sublevados. Yo termino, siento que queda huérfano la charla de muchos temas de los que hablar sobre la figura de don Juan Negrín, pero yo solamente me ciño a que a través de los documentos que son constatables, la ventaja, la maravilla de los archivos es que lo que yo estoy aquí, alguien podía decir, bueno, pues eso es un fruto de un apasionamiento personal hacia un personaje porque le cae bien por lo que sea. Bueno, pues de todo lo que yo he dicho aquí, yo no puedo dar fe, dan fe los documentos. Aquí tengo algunos, pero son muy pocos. El resto están pues aquí al lado, en la isla de al lado. Quisiera también aquí, ya para terminar, aparte de agradecer la figura a todos ustedes, antes no lo he dicho, pero lo digo ahora, don Alfredo Mederos, profesor emérito de la Universidad de La Laguna también, que nos acompaña aquí esta noche, que de esto sabe mucho, posiblemente más que yo, y nada más. Y si tienen ahora alguna pregunta que hacer y queda tiempo, 5 minutitos, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre la charla. Y nada más, y muchas gracias. Un momentito, don Eligio, levántese si quiere. No es una pregunta, es simplemente 3 agradecimientos. Porque llevamos 50 años con la figura de Negrín, yo como abogado de la familia y presidente y vicepresidente de la Fundación, he dicho a ustedes si podemos hablar de Negrín, y no se trata de nosotros suplir a los conferenciantes que han estado magníficos, ¿no? Primero, agradecerle a Izquierda Unida este gesto que me ha emocionado. Tengan en cuenta que solo en 4 ocasiones en Tenerife se ha hablado de Negrín. La primera fue el homenaje que el Partido Socialista Popular hicieron en el 76
de septiembre, que vino Enrique Tierno Cardán y un alumno importante de Negrín, Grande Cobián, y Juan Marichal, historiador. Yo estuve allí y salí llorando por circunstancias. Sí, bueno. La segunda conferencia la pronunció don Juan Marichal en el año 87 en el Parlamento de Canarias. La tercera fue una exposición que hicimos en La Laguna, propiciada por la Fundación Juan Negrín y la Fundación Pablo Iglesias, de la mano de Alfonso Guerra, que ha sido el socialista que honradamente supo reivindicar la figura de Negrín, que estaba denostada por el Partido Socialista. Y luego hace poco hemos asistido a una conferencia dada por el catedrático Más de Fisiología sobre la división científica de Negrín, que no olvidemos que creó la escuela de fisiólogos, de bioquímicos, de cardiólogos y de farmacólogos más importantes de la historia de España. O sea, yo he tenido la oportunidad de hablar durante una noche entera con Isabel Ochoa sobre este tema. Por lo tanto, cuando hemos visto a Izquierda Unida que se ha ocupado de la figura de Juan Negrín, la verdad es que yo me siento un poco compensado con una vida con muchos obstáculos dedicada a reivindicar a una de las grandes figuras de la España contemporánea. Yo creo que, como ha dicho muy bien Dimas, uno de los grandes estadistas que ha tenido España en el siglo XX. Y además porque confirma que nosotros en la Fundación estamos socialistas y antiguos miembros del Partido Comunista. Yo he tenido muchos problemas con mi partido, porque he dicho que los únicos que resistieron a la política de defensa de Lenin, Cristina Bessel, fueron los comunistas que murieron después del golpe de Estado de Casado, la traición de Casado, fueron los que siguieron resistiendo, siguieron apoyando la política de resistencia de Lenin. Por consiguiente, yo ya me llevaré vuestro correo para mandarles toda la información que necesiten sobre Negrín, la que ha dicho Dimas. Segundo, por lo tanto, me satisface enormemente felicitar a Izquierda Unida porque no he podido todavía asistir en ninguna agrupación local del PSOE a una charla sobre Negrín, lamentablemente. A Dimas, mi agradecimiento. Cuando me dijeron a mí Pepe Medina que había un oficial del Ejército del Aire investigando en la Fundación, me dio una enorme y agradable sorpresa, porque es el primer historiador militar que se ocupa de Negrín, lo cual tiene también un significado importante. No quiero ahora, lógicamente, quiero resaltarlo. Ha habido ya muchos historiadores, desde que llega a la Fundación, el primer libro se hizo a instancia mía, Negrín, el hombre necesario, pero es la primera vez que un historiador militar, un oficial del Ejército del Aire, se ha ocupado del tema de Negrín tan brillantemente como lo ha hecho, en un aspecto que no ha sido tratado por ningún historiador. Yo me he leído todos los libros, entonces que vi y he hablado con mucha gente. El concepto de Negrín es también con Rafael Méndez, cuando vino, estuve 2 días con él en Madrid hablando. Por lo tanto, mi felicitación, porque además es una compensación personal. Cuando yo fui nombrado gobernador civil a los 35 años, el presidente del Cabildo, José Segura, que había sido el PSP, dijimos que había que acercarnos al ejército. Estamos gobernando España, había que acercarnos al ejército, no podíamos ignorar a los llamados entonces el estamento militar. También lo hicimos, que él y yo somos gran cruz del mérito militar. Por consiguiente, ahora con satisfacción veo que desde el ejército español, un oficial del ejército es el primer historiador militar que se ocupa, además del aspecto concreto que él conoce muy bien, como ha demostrado hoy, que hasta ahora no había sido objeto de estudio por ningún historiador. Y me complace que historiadores jóvenes de la Universidad de La Laguna se estén ocupando de algo que en la vida de Alfredo Mevis y yo ha ocupado nuestra vida. Él es químico y yo jurista, pero yo creo que le hemos dedicado más tiempo a la historia que al derecho y a la química, ¿no? Y por consiguiente lo que quiero es ofrecerle a la Facultad de Historia y al equipo que tú presides, ofrecernos
cuenta que Alfredo Medero ha escrito 2 libros sobre la represión franquista en la isla de La Palma, y conoce muy bien el tema, y yo he sido autor, desgraciadamente no conseguí, he sido uno de los redactores de la Ley de Memoria Histórica, y no conseguí que se anulara los consejos de guerra del franquismo, que es una auténtica vergüenza, ¿no? Y es una asignatura pendiente. Solo termino termino ya. La República indefensa luchó contra el fascismo italiano, contra el fascismo alemán, contra la insurrección militar franquista, contra la indiferencia francesa y la hostilidad británica. Y falta un enemigo muy importante que me ha traído muchos disgustos últimamente con motivo de los pactos electorales. Tenía un enemigo interno que lo traicionó, que fue el nacionalismo catalán de derechas, que apoyó el golpe de Estado de Franco, hay que decirlo porque ahora nos quieren meter en los ojos, y el nacionalismo de izquierda que traicionó a la República en el campo de batalla, ocupando las fábricas de armamento y desarmando a la República. En ese momento, General Rojo, te daré General Rojo, lo digo porque claro, los de Podemos y de Izquierda Unida se han metido conmigo, digo, no, aquí yo no sé la historia, y le he mandado a Izquierda Unida y a ti también los artículos que escribió Azaña desde el exilio, en el cual habla de la guerra de Cataluña. Por lo tanto, a mí que no me hablen de pactos electorales con el nacionalismo catalán de derecha ni de izquierda, porque traicionaron a la República. Y hay que leer a Azaña, ahora militarlo, la traicionaron. Y la desarmaron, porque arruinaron la fábrica, la CNT arruinó la fábrica de armamento. Y lo digo esto para el joven que me está escuchando, que investigue, porque yo ya estoy muy viejo y me dedico a otras cosas. Investigue el tema. ¿Cuál fue la causa de salvar la República? En ese momento Rojo le había dicho a Azaña que mientras no cayera Cataluña la República podía resistir. Ya estaba derrotada realmente. Pero al desarmar a la República se precipitó la derrota de la República. Consecuencias: que la República pudo haber aguantado los 4 meses que le faltaban para que Alemania invadiera los Sudetes a 1 de septiembre y pudiera quedarse la República al lado de la República Occidental, que era el sentido y significado de la política de resistencia de Juan Ñuí. Lo digo simplemente para que, por favor, yo tengo sobre todo documentación, pero por favor léase esos artículos que yo te daré tu correo ahora, porque ya lo mandé a ellos, y luego hay que leer la de Carlo, es una pieza